Debo comprender primero lo que me están pidiendo. Me dice, completa la expresión que falta para que la parábola, ojo ahí con esa palabra, parábola, ¿cierto?, cumpla con la condición. Ojo con esa otra palabra, condición. Cuando me hablan de parábolas, me están hablando del tipo de gráfica que se va a representar. Y recordemos que las parábolas son aquellas gráficas que presentan algún tipo de curvatura, sea hacia un lado u hacia otro. Y dependiendo del tipo de curvatura, pues genera un tipo de condición. O sea, el hecho de que la parábola tenga una forma específica me está condicionando de qué tipo de gráfica es. Las parábolas más reconocidas en el mundo de la matemática son las parábolas que quedaron ahí en el tablero. Una parábola que genera su curva hacia la parte hacia abajo y otra que abre hacia arriba. Y en este tipo de parábolas nos dan unas condiciones específicas. Ya sabemos que cuando la parábola se abre hacia abajo, como lo vamos a ver en la parábola número A, o en la parábola A, y otra que es la parábola B. En la parábola A me está diciendo que la función es negativa, o sea que aquí podría ser un x al cuadrado, ¿cierto? Este tipo de condiciones y este tipo de afirmaciones nos ayudan a nosotros a comprender y a veces, sin tener que realizar ningún tipo de operación, poder solucionar determinado campo de aplicación. ¿Por qué? Ahorita cuando empecemos a ver las condiciones que debe cumplir, pues hombre, si yo le digo a usted en la siguiente parábola, voy a colocar un ejemplo parecido al que hay ahí en la guía. Voy a suponer que es el punto número X y le dice que la función f de X y le deja como una incógnita, ¿no? Y acá menos X más 2. Y le dice la condición, en este caso, es que abre hacia arriba. Bueno, si le están diciendo la condición que abre hacia arriba, pues usted seguramente lo único que tiene que colocar acá es una variable, primero que todo, que sea cuadrática. En este caso, trabajando con referencia a X. Profe, ¿y por qué no pone otra letra? Revisemos un poquitico el ejercicio. Recordemos que acá me está hablando, corrijamos bien esto acá, me está hablando de la función de X. Por lo tanto, la letra importante en esta función viene a ser la letra X. Y si es una parábola, pues me está generando una curva, por lo tanto, el grado de la parábola debe ser 2. Y acá puedo poner una X. Y muchos estudiantes dirán, venga, profe, ¿y usted no habría podido acomodar un número, un coeficiente al lado de la X? Voy a suponer un 3. O quizás había podido pensar en un 5, o quizás había podido pensar en un 9. ¿Sí? No importaría la respuesta del coeficiente. En este caso, lo importante de la respuesta, ¿cuál es? Que cumpla la característica 1, de que sea una parábola, y en este caso que abra hacia arriba, por lo tanto la parábola debe ser positiva, ¿cierto? Porque en este caso la parábola abre hacia arriba. Pero sería válida una respuesta, por ejemplo, si yo escribiera, partamos por ejemplo de la siguiente respuesta, si yo escribiera X, ¿sería una respuesta positiva? ¿Sería una respuesta verdadera? Yo creería en este caso que no, ¿verdad? ¿Por qué? Uno, porque no estamos haciendo una parábola, estaríamos hablando de una función lineal, pero lo vimos en la clase anterior que si yo tengo dos términos semejantes con los mismos signos, en este caso, este se eliminaría con este y prácticamente estaría desapareciendo la función y estaríamos hablando de una función constante. Siempre me va a dar más 2. Sin importar el valor que yo le dé, siempre me va a dar más 2. Y ustedes dirán, venga, profe, ¿y eso se puede graficar? Claro que sí, si usted intentara graficar esa función se vería algo más o menos así. Aquí sería 1, aquí sería 2 y se vería una línea recta sobre el 2, siempre en 2, sin importar el valor que usted le dé a X. ¿Por qué? Porque X no afecta en la función. En este caso, la función vemos que no tiene ningún valor que afecte a X, siempre le va a dar 2.
Bien, cambia igual en algunos aspectos en las rectas que concentrémonos en la parte de las parábolas. Por ejemplo, si a usted le dice que la parábola, vamos a cambiar acá un poquitico la abreviatura acá en este caso de que abre hacia arriba, sino que le dijera la siguiente, escriba una función. Entonces vamos a decir aquí fx y le dejan un cuadrito acá, donde la condición es que su vértice siempre sea 0,0. Este vértice 0,0 es un vértice que ustedes ya conocen en la gráfica, es el famoso vértice que tiene su origen en el centro de la gráfica, en el origen de la gráfica. Recordemos que yo les explicaba en algún momento que el plano cartesiano, que a este punto se le conoce con el nombre de origen. De ahí nace todo el resto de la gráfica y le está diciendo que el vértice sea acá. Ojo, ahí no le está diciendo y no le importa si abre hacia abajo o abre hacia arriba, o sea que yo podría hacer una gráfica hacia acá o podría hacer una gráfica hacia acá, no importa. Lo importante es que nazca en el vértice. ¿Y cómo puedo hacer yo para saber, sin hacer ningún tipo de cálculo, que una gráfica nace en el origen? Sencillo, escriba una función cuyo único término sea el de la parábola. O sea que usted aquí podría escribir simplemente x al cuadrado. Si usted llega a escribir la siguiente función, x al cuadrado más 1, resulta y pasa que esta gráfica ya no nace en el origen, ya esta gráfica está naciendo en el 1. Sí nace por la línea de y, pero nacería en 1 negativo, en 1 positivo, perdón. Ahora, si yo le llego a acomodar de pronto aquí, voy a colocarle, por ejemplo, acá que le hubiera puesto un 2x, pues esta gráfica ya está naciendo más o menos por acá. O sea que no estaría naciendo, miren, ahí nace en uno de los puntos de 0 de coordenadas, pero no en el origen. Ah, bueno, profe, o sea, sí que para yo reconocer una gráfica que nace en el origen, lo único que tengo que ver es que tenga un solo término, ¿sí? Que un solo término, porque cualquier número que usted le acomode por grande o pequeño al lado de la ecuación, pues desafortunadamente va a cambiar el surgimiento de dicho origen. Ya habiendo dicho esto, es muy fácil empezar a tratar de solucionar cada uno de los puntos que tenemos dentro de nuestra función. ¿Listo? O dentro de nuestra nuestra guía, que la que vamos a solucionar el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a solucionar el primer punto de la guía, ya habiendo entendido, la interpretación que nos da el concepto que nos está dando como nuestra premisa, o sea, donde nos dicen, pide, la expresión tiene que ser siempre una parábola. Por lo tanto, en la función debe existir un x al cuadrado, o un y al cuadrado, o un q al cuadrado, de acuerdo a la función que me estén dando, tiene que existir un valor al cuadrado para que cumpla la característica de ser una parábola. Y ya, si me dicen que abra hacia arriba, bueno, que sea positiva. Que abra hacia abajo, bueno, que sea negativa. Que abra en el vértice 0,0, o sea, que abra en el origen. Ah, bueno, tiene que ser un solo término, no tengo que acompañar a la función con nada más. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos llenando cada uno de ellos. Entonces veamos la primera premisa en este caso. Bueno, ahí tenemos el punto número 9 donde nos dice que la función cumpla que abra hacia arriba. Ah, bueno, para que la función cumpla y sea una parábola que abra hacia arriba, basta con escribir un valor positivo y que vaya acompañado de x al cuadrado. En este momento ya está cumpliendo la premisa, abre hacia arriba, ¿cierto? Está cumpliendo la premisa, pero usted le podría también acomodar aquí un número si quisiera, el que usted quisiera. Recuerden que este número que yo le coloco acá, se hace el 3, se hace el 5, se hace el 8, se hace el número 2. Lo único que me estaba diciendo este número
es la amplitud de dicha parábola. Bueno, si hablamos de que es una parábola que abre hacia arriba, pues se ve más o menos así. En este caso, si yo le agrego, vamos a suponer que esta función es la de 2x al cuadrado. Si yo le dijera que la otra función es 4x al cuadrado, pues esta función se va a ver un poco más ajustada. Y entre mayor sea el número, si yo le dijera, por ejemplo, 100x al cuadrado, pues resulta y pasa que usted la gráfica la va a ver cada vez más ajustada. Nunca se van a tocar los dos puntos, o sea, las dos aberturas. Ella abre y de por sí que abre generando una curvatura que si usted la viera tendiendo hacia el infinito, esta flecha se va separando de esta a medida que se va avanzando. Cuando va más hacia arriba, más lejos está y más distante está un punto del otro. Teniendo en cuenta que la función lo que genera es este tipo de distanciamiento que tiende hacia el infinito. O sea, hace que cuando esto llega por allá al infinito, ¿cierto? Esta curva está bien por acá y esta curva está bien por acá. Cada vez más separadas. Pero entre mayor sea el número, su apertura, la parte donde nace, se va a ver más ajustada. Bueno, profe, ¿y qué pasa cuando este valor es más pequeño? Hablemos, por ejemplo, de que no nos dieran valores enteros como nos los están dando acá, sino que nos dieran valores, en este caso, por ejemplo, que yo no hubiera colocado el menos 2, o el 2, perdón, sino que yo hubiera colocado acá, por ejemplo, un tercio. Bueno, cuando este valor se hace más pequeño, pues la curvatura se vuelve más amplia. Y entre el valor sea más pequeño, que más se acerque, ojo, que se acerque a cero, sin ser cero, estamos hablando de que yo, por ejemplo, le dijera a usted un cienavos, pues la curva va a ser mucho más amplia. Profe, ¿y qué pasa si el valor se vuelve cero? Bueno, si usted acá le diera el valor, por ejemplo, de 0x al cuadrado, pues automáticamente esto se va a volver una línea recta. Y por consiguiente desaparece la parábola porque 0 acá me daría 0 por x, pues me daría 0, ¿cierto? Acá me estaría dando 0. Y me estaría diciendo que esto ya no es una parábola, sino que es una función lineal. Ay, claro, profe, tiene sentido. Pero pilas, esto me está hablando de cuando el número se vuelve muy pequeño sin llegar a cero. Mas no me está hablando de que el número sea negativo. Si el número fuese negativo, vamos a suponer que yo colocara acá menos un tercio, ¿cierto? Pues lo que me está diciendo es que esta curva se abre hacia abajo, pero es una curva amplia. Profe, o sea que el signo, lo que realmente me expresa en las funciones parabólicas es la dirección, sí. Y entre más se acerque a cero, pues más recta va a ser la curva o más plana va a ser la curva. En este momento lo vemos en algo muy frecuente, que estamos en medio del coronavirus, y ellos hablaban de aplanar la curva. Aplanar la curva significa que los pacientes lleguen a cero, sin ser cero, porque si fuera cero, no existiría el virus, ¿sí? Pero que no hayan sino, no sé, ojalá 3 pacientes y no 100 pacientes. ¿Por qué? Porque la curva subiría mucho más rápido si el valor es más alto. Pero si dijéramos que hubieran 1 de 1000, no, esto nos está hablando de una curva que es casi que recta, o sea que aquí ya casi que estamos haciendo una línea, es una curva superaplanada, o sea que realmente no deberíamos preocuparnos de este virus si eso fuese de esa manera. Bueno, aquí vamos aprendiendo nuevamente conceptos que nos ayudan a entender qué tipo de gráfico debo generar o qué tipo de función debo escribir cuando estoy interpretando una gráfica, en este caso parabólica o cuadrática. Entonces, espero ya les haya quedado claro cómo se debe resolver en este caso ese ejercicio. ¿Listo? Vamos a dejarlo organizado de esta manera, lo voy a dejar, pero dejémoslo no con valores fraccionarios, sino dejémoslo con un valor entero. Vamos a colocarle el valor de 4x al cuadrado. Ahora recuerden, usted pudo haber dado cualquier valor siempre y cuando lo más importante de esto es que fuese
positivo. ¿Para qué? Para cumplir con la condición de que nos dice que la curva abra hacia arriba. Bueno, revisando el punto número 10 nos habla de la función m de x al cuadrado más un valor adicional, pero me está diciendo la condición es que el vértice nazca en el origen. Y el profe ya me explicó que para que el término nazca en el origen o que nuestra parábola nazca en el origen, pues hombre, tiene que existir un solo término. ¿Qué valor le puedo dar yo para llenar el espacio? Porque me toca llenar el espacio. Que no me afecte la función. ¿Cuál sería ese valor que le daría a usted? Hombre, pues un valor neutral, un valor que ni quite ni ponga. Y como es una suma, estamos hablando de una ecuación de dos términos, porque tiene x más 2 más, debo agregarle otro valor, pero que el valor en la suma no afecte. Y el módulo de la suma, en este caso, es el valor de ¿quién? De 0. ¿Por qué? Porque 0 ni me quita ni me pone. Si yo tengo 10 dulces y me regalan 0 dulces, pues quedé con mis 10 dulces. Si yo tengo 10 dulces y me quitan 0 dulces, pues me quedé con mis 10 dulces. No me está afectando. En este caso, a esta ecuación, ese 0 no lo está moviendo. Le está diciendo, sigue naciendo en el vértice de dicha ecuación. Por lo tanto, no lo afecta. Y como es algo que ya habíamos visto y estudiado, pues no tiene ningún sentido darle otro valor. Pero ¿qué pasaría si yo acá le coloco el valor, por ejemplo, de menos? Bueno, como está en 1, dejémoslo como 1 positivo. Si yo le agrego cualquier valor, sea el que sea, recordemos que eso lo que va es a cambiar la gráfica. Al colocarle ese valor de 1, aquí va 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta función que acabo yo de escribir, esta función que está acá, si yo la quisiera graficar, en la gráfica se vería algo más o menos así. Una gráfica hacia arriba, abre hacia arriba porque es positiva, pero naciendo en Y en 0 y en X en 1. ¿Cierto? Perdón, en 1 en Y, X en 0. Era lo contrario. Acá porque este vale X, este vale Y en Y estaría en 1. Ojo, ahí cambiaría totalmente la premisa. Venga, profe, ¿y si de pronto cambiáramos por menos 1? ¿Cierto? Bueno, esto ya me está diciendo que esta gráfica nace en menos 1. Ay, vea, profe, o sea que uno podría identificar fácilmente el vértice de una función sin tener que ponerse a hallarlo. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, grafique la función f de x al cuadrado menos 3, ¿cómo graficarían ustedes esta función? No, pues, profe, yo voy dibujo mi gráfica, sé que este es menos 1, sé que este es menos 2, y sé que este es menos 3, teniendo en cuenta que es una gráfica que nace hacia arriba, pues yo podría decir que el vértice de esta función nace acá. Y tiene usted toda la razón. Uy, profe, interesante. O sea que cuando va el solo exponente en grado 2 y la constante, desaparece el valor de b. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Cuál b? ¿De qué está hablando usted? Recuerden que las funciones parabólicas o cuadráticas están dadas por la ecuación ax al cuadrado más bx más c, donde c es simplemente un número cualquiera. Y acá en este caso, usted encuentra que a es 1 y que b no existe. Y este vendría a ser c. Bueno, profe, ¿yo cómo hago para diferenciar el A del B del C? Bueno, aprendamos entonces cómo podría usted diferenciar cuándo le corresponde un número a A, cuándo le corresponde a B y cuándo le corresponde a C. Y vamos avanzando en este aprendizaje de las parábolas, que es bien interesante cuando lo aprendemos a estudiar. Primero que todo, debo tener en cuenta la función original, ya la habíamos escrito por acá. Ax al cuadrado más bx más c. Nótese que si yo digo que la función es f de x de la siguiente función, voy a escribir aquí menos x al cuadrado más 8x menos 3. Y me dijeran, halle los valores de a, b y c. Hombre, pues la fórmula general, que es esta, me está enseñando algo, que el a
siempre irá acompañado ¿de quién? Del valor que tiene el segundo grado. Ah, bueno, profe, pero es que aquí no hay nada. Ustedes dirán, profe, ahí no hay ningún número. Ojo, existe un número solo que no se escribe. En este caso, A sería igual a menos 1. A, B sería igual a más 8. Y C sería igual a menos 3. Ah, profe, no está tan difícil. No. Si usted realmente sabe observar las gráficas, podrá entender este tipo de ecuaciones y encontrar los valores. Y este tipo de valores le ayudan a resolver realmente cuando usted tiene que resolver un tipo de ecuación. Ah, no, listo, profe, perfecto. Ya aprendí de dónde sale el A, de dónde sale el B, de dónde sale el C. Y ya sabemos que cuando una ecuación solo tiene el A, vamos a suponer acá en la siguiente ecuación, f de x 3x al cuadrado, aquí ya tiene un A, y está acompañado solo de un C, ¿cierto? 4, por ejemplo. Ah, bueno, esta función me está diciendo lo siguiente, sin ni siquiera hacer ningún cálculo. 1, que están haciendo en menos 4. Entonces 1, 2, 3, esta función nace aquí en menos 4. Es una función que abre hacia arriba, y es una función ajustadita, no es tan aplanada, es una función ajustadita como lo estamos señalando acá, porque tiene un valor mayor en su coeficiente A. Y recuerden que el A le da la amplitud, seguramente por eso se llama A de amplitud. No lo sabemos, pero podría ser que ese fue el valor que le dieron a ese valor, porque este le genera la amplitud de la curva. Y nace en menos 4 porque me lo está indicando el valor que llamamos nosotros en una fórmula la constante. Venga, profe, y si no fuera la constante, sino fuera el valor de B, veámoslo en otra función acá. F de x dijera, por ejemplo, x al cuadrado más 2x. Ah, bueno, ahí ya lo único que le está diciendo es que su función se movió, fue en el paralelo x, y esta función vendría naciendo como por acá, hacia arriba y ajustadita, pero se mueve del origen sobre el paralelo x. Bueno, profe, y si ya fuera una función completa, como la vemos en esta primera función que le expreso acá, ¿uno cómo podría decir que es la curva de esta función? Ah, bueno, si usted se va a esta función, lo primero que tiene que ver es que es una función que abre hacia abajo, ¿cierto? Y que por tener tanto los valores, en este caso, correspondientes a B y a X, lo prudente sería hallar el vértice, ya que el vértice va a nacer en un punto diferente a los valores de X y Y. Tiene usted ya que encontrar las coordenadas exactas del vértice de la función, que seguramente están en un lado diferente. Y este vértice, vamos a suponer que esta curva fue que nació ahí, no sé, estoy suponiendo, se corta con el eje Y, según esta gráfica, en el número menos 3. O sea que si aquí es menos 1, menos 2, menos 3, podríamos decir que es menos 1, menos 2, menos 3, que esta gráfica viene bajando, ¿cierto? Y se va a cortar en el eje X y pues por acá va a seguir. O sea que se va a ver algo más o menos así. Esto es bien importante que usted lo reconozca porque le va a ahorrar tiempo de cuando está haciendo las ecuaciones. Bueno, volvamos entonces a nuestra guía y continuemos. Para cumplir la premisa de que la función de hx x al cuadrado menos un medio abra hacia abajo, lo único que yo tengo que escribir es un valor negativo, sea cual sea. Yo voy a colocar aquí, si yo le coloco menos 1, pues simplemente estoy diciendo como si fuera x al cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué me está diciendo? Miren, si yo le dijera grafique esta función, usted hace la función, acabamos de ver que va acompañada y este 0, digamos acá el 1 medio, si yo hago la división de 1 medio es igual a 0, a 0,5, o sea que esta función nace, si acá es 1, pues esta función nace acá donde dice que esto es 0,5, mi función nacería ahí y va hacia ¿dónde? Hacia abajo. Y vean,
Yo no tuve que hacer ninguna ecuación, ninguna multiplicación, ninguna ecuación rara. Simplemente observando ya puedo decir dónde nace dicha ecuación. Ahora voy a cambiarles a ustedes un poquitico la función. Voy a decirles, por ejemplo, si la función hubiera sido un f de x igual a menos 2x al cuadrado más 3. Oiga, ¿cuál sería la gráfica en este caso de esa función? Entonces recordemos que si este valor, ojo, sin importar el signo, recuerden que el signo solo nos dice hacia dónde abre. Si el valor que acompaña el coeficiente del segundo grado es mayor que 1, ojo, no estoy hablando de si es negativo o positivo porque ya no me interesa. Recordemos y les repito, insisto nuevamente, ese signo lo único que me está diciendo es hacia dónde abre la curva. Pero si ese valor es mayor que 1, el valor significa que la curva, la amplitud es más ajustada, es más cerrada la curva. ¿Qué quiere decir? Que si yo en vez de haber escrito 2, hubiese escrito 2 octavos, que al simplificarlo me es igual a un cuarto negativo, pues hombre, este valor ya es menor que 1. Un cuarto sí es menor que 1 sin importar el signo. ¿Por qué? Profe, ¿y usted cómo hace para saber cuándo un valor es menor que 1? Haga la división. 1 dividido entre 4, ¿cuánto le da? 0, y aquí estarían 2 veces, sobran 2, 0,25. 0,25 es menor que 1. ¿Sí? Cuando ese valor es menor que 1, la curva sí tiende a ser aplanada. Recuerden que cuando el valor se acerca a 0, ojo, sin ser 0, la curva se aplana. Y cuando el valor se aleja del 1, siendo mayor, la curva es mucho más cerrada. No olvidemos esto, muchachos, porque es bien importante. La premisa nos está diciendo que él debe cortar, o sea, el punto donde cruza la recta a Y es en el valor 1. Si yo me voy a mi gráfica, ¿cierto? Me está diciendo que es una gráfica que debe cortar en el eje 1. Pues yo fácilmente simplemente le coloco el número 1 acá y coloco el 1 acá, 1 positivo. Y ya me está diciendo que esta recta, ¿dónde nace? Pues en 1. Lo que quiere decir que al colocar ese valor en 1 ahí, pues ya ahí, en ese punto es donde se corta el eje Y en 1. Si yo quisiera que su intercepto en el eje Y fuera el número 5, voy a poner acá el número 5, ¿con qué tendría yo que rellenar ese cuadrito? Pues sencillo, muchachos, con el número 5. Es así de sencillo. Bueno, profe, o sea que simplemente es así, donde usted quiera que corte el eje de Y, ojo, coloca el número, pero pilas, nunca le acomode una letra al lado. Si usted aquí por chiste le llega a colocar 5x, usted ya está moviendo esta gráfica a nacer por acá. Ya no le están haciendo donde usted quería y que se estaría cruzando, ya le estarían haciendo en un lado totalmente diferente. Bueno, listo, profe. Bueno, entonces ya sabemos que para que quede el valor de 1, el intercepto es en el eje 1. Por consiguiente, ya aprendimos cuál sería la respuesta en este caso y podemos avanzar al siguiente ejercicio. Cuando me piden la condición de que abra hacia abajo, lo primero que hago que es colocar el signo. Y yo aquí fácilmente le podría acomodar x al cuadrado sin ningún valor. Ahora, no es que no le esté colocando un valor, aquí estaría el número 1, que no lo coloco, pero ahí estaría. Pero también podría yo decir que es menos 5x al cuadrado. O podría yo decir que es menos 3 octavos x al cuadrado. Bueno, o sea que hay dos cosas bien importantes que aquí no pueden fallar. Una, el signo. 2, que el x esté elevado al cuadrado. Esas son las dos cosas fundamentales. Y el coeficiente con que usted lo quiera acompañar depende del tipo de gráfica que usted quiera. Por ejemplo, si yo le digo a usted
quiero que esta función abra hacia abajo, y ojo con lo que le voy a agregar, y tenga una curva abierta. O sea, que sea muy abierta. ¿Cuál sería el valor a colocar? Sencillo. Primero abre hacia abajo, negativo. Como es una curva abierta, un valor que se acerque a 0, 0,1, x al cuadrado. Aquí yo ya estoy dando un valor que es menor que 0, por lo tanto la curva se va a ver hacia abajo, pero abierta. Ahora, si yo no quisiera que fuera abierta, si más bien yo quisiera que la curva fuera cerrada. Bueno. Exactamente. Menos, el menos es importante para que abra hacia abajo, 4x al cuadrado. Y aquí ya me está dando una curva que es bien cerradita. Listo, no es más lo que yo tengo que hacer. Entonces, para la solución de este ejercicio, concéntrese en lo siguiente. Entienda las coordenadas. Primero que todo, entienda que las coordenadas que le están dando no corresponden al vértice. Él le está diciendo es que ahí debe cruzar a X, entonces acá X, y recuerden que este es Y. Y nos está hablando de un lugar donde lo cruza. Para que el valor de X cruce, en este caso, en el número 1 que nos lo están señalando, pues usted debe doblar ese valor acá. O sea que yo aquí podría escribir menos 2, ojo acá, menos 2x, para que en algún punto de la recta se cruce con este valor. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Por qué? Si usted fuese a hallar los valores de x en este punto, cuando veamos la parte de hallar los puntos críticos o los puntos del corte de x, se va a dar cuenta que lo que tiende es a dividir. Recuerden que la gráfica hace una división perfecta. Profe, o sea que si yo quisiera que cortara en 4,0, pues el valor que usted le tiene que dar en este caso aquí sería ¿qué? A 8. El doble. ¿Para qué? Para que cuando usted haga la gráfica, cuando usted dibuje la gráfica en este caso, usted pueda observar este tipo de cortes pues digamos que en esta parte de la gráfica. Ahí cortaría en este caso los valores de la gráfica en esas coordenadas que nos están dando. Ojo, aquí nos está hablando de que no son unas coordenadas de que sean de vértice. ¿Y por qué se reconocen que no son el vértice? Porque el punto de Y está cruzando es en 5. Quiere decir que esta gráfica se vería algo más o menos así. O sea, usted coge la gráfica y se está viendo que va a cortar vamos a hablar de la primera, no de esta, vamos a borrar esta, vamos a hablar de la primera, de 1. Esta gráfica están haciendo, primero que todo, hacia arriba, están haciendo bien por acá abajito, ¿cierto? Y cruza a la gráfica en 1, entonces están haciendo por acá en eso, y a Y la está cruzando en menos 5, o sea que yo podría estar diciendo que por aquí es menos 5 donde cruza Y, y aquí donde cruza X vendría a ser 1,0. 1 en X, 0 en Y. Así se verían básicamente este tipo de gráficas. Entonces, para que por favor lo tengamos presente, es muy sencillo de identificar. A medida que usted va tomando práctica y va realizando este tipo de ejercicios, pues ya sabe. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta simplemente sería 2x. Ojo, ahí sí le tiene que agregar el 2x. ¿Por qué? Porque si usted no le agrega el 2x, y pues en este caso que es un valor positivo, ¿cierto? Más 2x, vamos a colocarlo como se vería más 2x, menos 5, usted está diciendo el vértice de esta parábola se está cruzando por allá en un valor totalmente diferente y está cruzando a x en alguno de los valores superiores. Antes de empezar a explicar este ejercicio, quiero que escriban por favor la siguiente fórmula. Esta fórmula es bien importante y se la tienen que aprender prácticamente de memoria. f de x es igual a
por x menos h al cuadrado más k. Esta fórmula es vital al desarrollo de este tipo de ejercicios. Por x menos 1. Y yo ya les enseñé a multiplicar eso. Cuando usted tenga x menos 1 por x menos 1, esto es igual a x por x, x al cuadrado. Acá sería menos 1x, acá sería menos 1x, ¿cierto? Más 1. ¿Qué hice ahí? Multipliqué x por x, x al cuadrado, x por 1, 1x, más por menos, menos, 1 por x, 1x, menos por más, menos, y 1 por 1, 1, menos por menos, más. Eso fue lo que yo hice en esa operación, paso a paso y explicándolo, lo único que hice fue resolver la ecuación. Bueno, y aquí lo que hago es sumar x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, ojo cómo empieza a cambiar mi fórmula. Acá me empieza a quedar esto como a x al cuadrado menos 2x, ¿cierto? Más 1. Voy a borrar acá estas cositas. Listo. Perfecto. Acá me está diciendo que me tiene que dar en mi ecuación original, ¿verdad? Me tendría que dar 4x. Bueno, ¿qué valor multiplico acá para que me dé 4x? Bueno, pues el valor al que yo tengo que multiplicar en este caso sería a para que me dé 4. Pues si tengo un 2, el número obvio sería 2. Por lo tanto, aquí quedaría como 2x al cuadrado menos 4x, ¿cierto? Y acá me daría más 2. Al hacer ya la multiplicación, voy a borrar este paréntesis que no es necesario. Ahí ya prácticamente quedaría acá. Y ojo acá, porque según la ecuación, ya prácticamente yo estoy encontrándola. ¿Por qué? Porque si yo sumo este más 2 con ese menos 5, ¿cierto? Miren, menos 5. Pues miren el resultado que me da. 2x al cuadrado menos 4x menos 3. Que me va a llevar al resultado de mi ecuación original. Lo que quiere decir que el valor que me está faltando en este caso es 2x al cuadrado. Y ustedes dirán, uy, profe, pero espere porque me perdí un poco ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Tranquilos, muchachos, que lo vamos a hacer a través de otro ejercicio. Voy a suponer que necesitamos encontrar la siguiente función. Voy a plantearles otra función para que ustedes lo hagan a modo de ejemplo. Claro que sí, yo tengo que escribir acá menos 1. ¿Por qué? Sencillo, muchachos, porque este menos le corresponde a la fórmula y este otro menos le corresponde al valor del vértice. Y debo respetar tanto los valores de la fórmula como los valores del vértice. Solo que cuando vaya a solucionar, pues lo primero que hago es solucionar ese tipo de inconvenientes. A x, todo paréntesis precedido de un signo negativo, queda con el signo contrario, por lo tanto me queda más 1 elevado al cuadrado. Y acá, todo paréntesis precedido de un signo positivo queda igual, me quedaría entonces menos 6. Ahora resuelvo ese x al cuadrado más 1. Entonces acá me dice que x, ¿cierto? Más 1, lo multiplico por x más 1, ¿qué me da? X por x, x al cuadrado. X por 1, 1x. Más por más, más. 1 por x, 1x. 1 por 1, 1. Más por más, más por más, más. Sumo, y en este caso me dice x al cuadrado más 2x más 1, ¿cierto? Y ojo con ese más 1, está aquí también un menos 6 en este caso. Y ahora, me están diciendo, ¿qué número? Miren la ecuación que me dio acá. ¿Por qué número yo multiplico a la ecuación
para que me dé este más 6. Hombre, pues voy a convertir a esta A, voy a decir que A es igual al valor de qué número multiplicado por 2 me da 6, pues es igual a 3. Entonces voy a multiplicar a 3 por x al cuadrado más 2x más 1, ojo que eso va dentro del paréntesis y acá me quedaría menos 6. Y hago la multiplicación, 3 por 1, 3x al cuadrado, 3 por 2, 6x. 6x. Y me queda el último, que me diría 3 por 1, 3. Perfecto. Menos 6. Y al resolverlo, pues me quedaría 3x al cuadrado más 6x menos 3. ¿Qué es lo que estoy buscando al principio? Miren que ya queda como la fórmula que me plantearon al principio. Por lo tanto, el valor que me están pidiendo en este caso sería 3x al cuadrado, para que me dé y cumpla las características de esta función. Así prácticamente terminamos la explicación del día de hoy. Recuerden que pues ya va la tarea que quedará del video que se grabó.